Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor que nos da la bendición, el privilegio de poder llegar. Acabamos de recibir la luz. Tuvimos un problema ahí con la corriente, pero gracias al Señor que Dios ha sido bueno y que, bueno, en este momento llegó la corriente. Así que damos gracias al Dios del cielo, que es bueno, que siempre nos ayuda, que siempre está con nosotros. Y damos gracias al Señor en esta noche, hermanos, que podemos llegar hasta donde usted se encuentra. Damos gracias al Rey de Gloria, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que gracias al Señor que nos da la bendición y el privilegio siempre de predicar su palabra, que yo sé que siempre es de bendición para nuestras vidas la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que se están conectando, aquellos que se van a conectar. Es una bendición poder compartir. Ahí puse un anuncito en el Facebook de lo que íbamos a tocar hoy y la verdad es que es un tema muy lindo porque estamos en momentos como siempre difíciles. La vida hay muchas complicaciones y siempre es una bendición, hermanos, poder salir adelante con la ayuda del Señor. Así que la necesidad de sabiduría, reconociendo la brevedad de la vida, más hoy que nunca. Sabemos que no somos, ¿cómo le puedo decir? No, en este momento estamos enfrentando un momento muy difícil y cualquier momento, como lo hemos visto en diferentes lugares de esta tierra, mucha gente, aún gente de Dios, han partido a esta tierra, pero bueno, gloria a Dios porque sabemos que los que tenemos promesas del Señor son maravillosas. Así que en el Salmo 90, verso 1, dice de la siguiente manera, en el verso 12, vamos a leer del verso 1 al 4, del 12 al 17. Vamos a estar basados en esta enseñanza. Dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sabemos que las personas, hermanos, que su vida está fundada en el temor del Señor, aprenden a establecer prioridades en su vida y en el diario vivir. Así que una de las cosas muy importantes es que nosotros, como hijos de Dios que tenemos temor del Señor, establecemos prioridades en nuestra vida. Casualmente este salmo es un salmo que se le conoce como la oración de Moisés, que fue en un momento donde Moisés estaba educando al pueblo de cómo dirigirse al Señor. Y lo primero que él les dice es que uno debe aprender a ser agradecido por Dios, por la protección que Dios le da de generación en generación. Y eso es lindo porque nosotros lo hemos visto. Hoy yo testifico que gracias al Señor nosotros somos el fruto de una abuela que vivió para el Señor y que hoy, gracias a Dios, de generación en generación se ha ido dando esa palabra. Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender con esto es de que definitivamente el Señor tiene un llamado a las generaciones y que hoy vemos a través de esta palabra que lo primero que nosotros tenemos que aprender es a ser agradecidos. También apelar a la benevolencia de Dios, que el Señor le demostró a su pueblo, a sus antepasados, a Israel, esa existencia eterna del Señor. Que es lo lindo de nuestro Dios, hermano, y el Dios que nosotros tenemos, que Él nos va demostrando a través de los años, de los tiempos, ese Dios que es eterno, que la Biblia lo reclama como un Dios eterno y lo vemos de generación en generación como Dios se ha glorificado y por ser Dios también a la vez. Así que este salmo también, una de las cosas que nos enseña es el contraste entre la mortalidad del hombre, ¿verdad? Y la eternidad de Dios y la mortalidad del hombre. Así que por eso en este salmo encontramos algo importante, y es que Moisés nos habla que por ende demanda de sabiduría para entender la transitoriedad de nuestra vida sobre esta tierra, aprovechando al máximo todas las oportunidades
que tenemos en esta vida para tener una vida fructífera. Así que eso es algo muy lindo que Dios nos ha dado a los hijos y a las hijas de Dios, que tenemos, hermano, aprovechar el tiempo para tener éxito en esta vida, para ser fructíferos, más bien fructíferos, porque cuando hablamos pues de éxito es más una terminología secular. La Biblia lo que habla es de fructífero, el hombre y la mujer del Señor. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Porque para la Biblia el ser fructífero no es lo mismo a tener éxito, no es lo mismo, porque al menos usted ve a Pablo en el capítulo 20 de Hechos, hablando que terminaba su carrera y la manera de morir y todo, y en la manera que terminó Pablo, para el concepto de éxito no cabería ahí. En cambio, cuando hablamos de fructífero, que es una cuestión de la palabra del Señor, vemos que aunque ese hombre, igual mismo Cristo, hablamos que Cristo murió fructíferamente. ¿Por qué? Porque para el entender humano no tuvo éxito, para el entender humano, pero para el entender espiritual y el propósito de Dios fue el ser más exitoso sobre esta tierra. Entonces, fructífero sobre esta tierra para los parámetros de Dios. Así que, hermanos, vea qué lindo. Lo primero que nos habla es la eternidad de Dios frente a la brevedad del hombre. Dice el capítulo 90, verso 1 al 4, y después Proverbios 4, 7. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra, el mundo desde los siglos hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelve el hombre a ser quebrantado y dices, convertido hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de noche. Sabiduría, dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué lindo, hermanos, cuando vemos este salmo. ¿Cuál era el ambiente o cuál era el contexto en ese momento de este salmo? Este salmo se escribe en un momento en que el pueblo de Israel vagaba por el desierto sin un rumbo fijo, y entonces Moisés, en lugar de ponerle atención al informe que habían traído los espías, que era un informe desalentador, no pensó en aquel informe que dieron en el desierto, y no pensó que el desierto se iba a convertir en un cementerio para el pueblo, sino que creyó más bien en Jehová. Y esa es la diferencia de los hijos y las hijas de Dios, mis amados hermanos, cuando estamos en las cosas de Dios, que cuando nosotros caminamos con el Señor, hermanos, nos damos cuenta de que el Señor es bueno, y que una de las cosas importantes es que como creyente fiel Moisés, mis amados hermanos, encontró alivio pensando en la eternidad de Jehová como Dios creador, oiga, y sustentador del universo, mientras el pueblo se encontraba en incertidumbre y faltos de fe en Jehová. Moisés venció los temores, y ¿qué hizo? Se puso, amado hermano, a reconocer la inmutabilidad del Señor, que era un eterno refugio seguro para su pueblo. Así que en medio de malas noticias, en medio de momentos difíciles, en medio de incertidumbres, ahí nace la verdadera fe en las promesas del Señor. Por eso Moisés comienza diciendo, y eso es lo lindo, hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hablarle a nuestra alma, hablarle a nuestra vida, agarrarnos de las promesas del Señor y de su palabra, porque vea lo lindo que él dice, desde la eternidad hasta la eternidad Jehová es Dios. ¿Qué es lo lindo aquí, hermano? Que él no se enfoca en sus limitantes ni en las malas noticias que está escuchando, sino que se enfoca en el Dios que él tiene, en el Dios que él, amado hermano, adora, y en el Dios al cual él le ha creído. Y entonces ese es el enfoque. Lo lindo de nosotros cuando estamos en luchas y en pruebas
es entender que nosotros no podemos enfocarnos en lo que nosotros somos o en lo que podemos lograr, sino una total dependencia del Señor y de su palabra y de sus promesas y de la esencia de nuestro Dios, que es un Dios infinito, inmutable. Su esencia está llena de sabiduría, de poder, de santidad, de justicia, de bondad, de verdad. Por todos esos atributos como creador, Dios cuida de su creación y ha sido refugio seguro para su pueblo de generación en generación. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Si hay alguien que ama nuestra vida y que nos ama a nosotros, es nuestro creador, hermanos. Tenemos que enfocarnos. Hay cosas en la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a tener en nuestros corazones, y es que Dios es creador. Si hay alguien que le interesa la humanidad, le interesa tu vida, le interesa mi vida, es al Señor, porque Él es nuestro creador. A Él fue que le costamos, y no solo nuestro creador, sino también nuestro salvador. Entonces aquí es algo maravillosa la palabra del Señor, porque aprendemos de un Dios maravilloso que está con nosotros. Así que ese es el enfoque, y también como resultado de esto, Moisés ve las limitantes humanas, reconociendo la imperiosa necesidad de adquirir sabiduría que viene de parte de Dios como alternativa para a todas aquellas personas que enfrentan desafíos en su diario vivir. Qué lindo es aprender de la palabra del Señor y entender y tener claras estas cosas importantes. Por eso nosotros necesitamos. Por eso el mismo Proverbios 4 establece que la sabiduría es suprema y que todo hombre temeroso de Dios orienta su vida hacia el camino de la sabiduría, que emana de ese Dios existente en toda la faz de la tierra, y que de esa manera podemos vivir confiadamente, porque Él no se equivoca jamás. Qué lindo, hermano, es poner nuestra vida en las manos del Señor y tener al Señor con toda su sabiduría. Por eso necesitamos, es una necesidad para nosotros reconocer la sabiduría de Dios en nuestra vida y esa brevedad, porque, hermanos, necesitamos garantizarnos la vida eterna. En el verso 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traiga el corazón sabiduría. Esta es una petición por la instrucción de Dios para actuar con sabiduría. Necesitamos reconocer esa soberanía de Dios, así como su eternidad. Moisés reconoce lo vulnerable que es el ser humano como ser mortal. Por eso reconoce la grandeza de Dios como un refugio eterno para el ser humano y ora demandando que Dios le dé sabiduría a su pueblo. Nosotros necesitamos pedirle al Señor sabiduría, mis hermanos amados. Necesitamos, es importante reconocer la sabiduría de Dios y reconocer que Él es refugio eterno con sus promesas, porque eso es lo lindo, hermanos, de Dios. Sabemos que en medio de estos momentos difíciles que está viviendo el mundo entero y está pasando el mundo entero, hace principios de año para acá, mucha gente, hermano, hombres y mujeres temerosas de Dios, han tenido que partir de esta tierra. Pero qué es lo lindo de esto, que ellos, todos aquellos que confiamos en la soberanía de Dios, que Dios es el que decide en qué momento se termina sobre esta tierra nuestro tiempo, y eso es lo lindo, que ellos han confiado y entienden que Dios es un refugio eterno y que Él es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué es lo lindo de esto? Que muchos han tenido que partir, pero hoy están mejor que nosotros porque están en la presencia de Dios. Ya se terminó lo de ellos en esta tierra y ellos están confiados que a una vez que usted y yo cerramos los ojos en esta tierra, inmediatamente, hermano, abrimos los ojos,
en la presencia del Señor. Y esas son las promesas de Dios y de su palabra, como aquel hombre que en medio de la cruz, estando a la par del Señor, reconoció esa necesidad, reconoció el poder soberano de Dios ante Cristo allá en la cruz del Calvario, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, o acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor mismo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo estaba abriendo el camino que estaba cerrado a causa del pecado, estaba abriéndose el camino a la vida eterna. Por eso le digo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, hermano. ¿Por qué? Porque no solamente en ese momento aquel hombre encontró un refrigerio para su condición en ese momento de necesidad de perdón a su alma, sino que también entendió que eso le iba a llevar a algo mejor, que se terminaba su vida en esta tierra, pero que había algo eterno esperando a los hijos y a las hijas de Dios. Así que los seres humanos que son carentes del temor de Dios viven cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque dan prioridad a las cosas transitorias de este mundo, cuya gloria es pasajera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esa manera se engañan a sí mismos, pues la suma de su felicidad al enfrentar los fenómenos naturales, atmosféricos, geográficos, actos de sabotaje, terrorismo, guerras internas, externas provocadas por los diferentes, amado hermano, motivos. Y todo ese progreso urbano y toda la tecnología y todo lo científico alcanzado por el hombre desaparece, así como la bruma y como el humo es arrastrado por el viento. Hermanos, así es la vida del hombre. Vea, hoy en estos momentos a muchas personas se les cayeron todos los proyectos, se le vino abajo todo lo que tenían planeado. ¿Por qué? Porque casualmente ese es el problema de la gente, que no entiende que tenemos una brevedad sobre esta tierra, y entonces se enfocan en este tipo de cosas, y para muchos el mundo se cayó y muchos han tomado la decisión aún de acabar con sus vidas. Que Dios tenga misericordia de cada una de esas personas, hermanos amados. ¿Por qué? Porque pusieron toda su esperanza en las cosas de esta tierra y en las cosas de este mundo, y lamentablemente vieron que eso lo único que producía es engaño, y que lo único que producía era una falsa felicidad. Así que qué lindo cuando los hijos y las hijas de Dios, los hombres y mujeres temerosos de Dios, vamos poniendo nuestra esperanza en el Señor y en su palabra, y entonces vivimos una vida que le agrada al Señor. Y entonces está bien, muchos de nosotros también perdimos y hemos perdido muchas cosas, pero qué lo lindo que no perdemos la esperanza que tenemos en el Señor, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y entonces nuestra esperanza está basado en algo más allá de todas las cosas de esta tierra y la brevedad de la vida en esta tierra. Así que, como el resultado del pecado, el ser humano perdió su primicia inocencia, su primitiva inocencia más bien, y se convirtió en un ser mortal, como lo dice Romanos 5:12, donde dice: el pecado entró al mundo, y por medio del pecado la muerte, y debido a que entró, oiga, a que la naturaleza pecaminosa crea enemistad contra Dios, debido a que el pecado entró en el mundo, por medio del pecado la muerte. Y entonces, debido a eso, la naturaleza pecaminosa crea enemistad contra Dios. Por eso Moisés aconseja al pueblo a reconocer que la ira de Dios es contra el pecado, que acarrea miseria. Por tanto, es imperativo arrepentirse y confesar los pecados. Hermanos, esto es una de las cosas lindas que los que tenemos temor de Dios hemos aprendido.
Dios no está en contra de ningún ser humano. Lo que Dios está en contra y lo que enciende su ira es contra el pecado, porque tenemos un Dios que es santo y Dios está en contra del pecado. El proceder de Dios todos los días, a como Satanás, su proceder es provocar el pecado en la vida del ser humano, el proceder de Dios es erradicar el pecado sobre la vida del ser humano. Así que Dios no es que está en contra de una persona o de alguien, sino que está en contra, su ira está en contra del pecado. Por eso cuando el hombre se arrepiente y confiesa sus pecados, inmediatamente la ira de Dios se aparta de esa persona. ¿Por qué? Porque lo que Dios persigue es el pecado. El pecado es al que desagrada a Dios. Por eso Moisés dice, y él dice, enseña al hombre a reconocer su pecado y que entienda que el pecado lo que lo lleva es apresuradamente al sepulcro. Que destaca, amado hermano, en esto la vida dura del hombre. Por eso tenemos que ser conscientes a la brevedad de la vida del hombre. Y Moisés roga diciéndole al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traiga el corazón sabiduría, de manera que hay una necesidad de aprender a utilizar ¿qué? El tiempo, mis amados hermanos, de forma provechosa debido a la brevedad de la vida terrenal. Son muy pocos años los que nosotros pasamos en esta tierra, como lo hemos dicho muchas veces. La vida del ser humano es un paréntesis en la eternidad, es un pedacito, hermano. Eso es como que usted agarre una cuerda larga de muchos metros y que usted entienda que en esa cuerda hay un pedacito que se llama la vida del hombre sobre la tierra, que es muy pequeña. Es más, la eternidad a la cual vamos a pertenecer, hermano, que a la vida en esta tierra. Lo que pasa es que el ser humano muchas veces no entiende esto. Por eso Moisés dice, traiga sabiduría el corazón del hombre. Hoy nosotros, por la revelación de Dios y de su palabra, entendemos esa brevedad y por eso estamos ocupados y preocupados en estar agradando al Señor. Por eso la sabiduría es el principal para pedir un cambio de actitud. Tenemos que cambiar. ¿Cuál es la función de esa sabiduría? Que estuvimos hablando un día de estos. Fundamental para el regocijo. Vea lo que nos dice el verso 15. Alégranos, conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos el mal. Dice el Salmo 126, verso 5 y verso 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué lindo, hermano, esto, porque aquí Moisés lo que hace es reconocer el pecado del pueblo, que por causa del pecado se volvió gente impura, y por eso le pide a Dios que aplaque su ira contra ellos. En respuesta a esa petición, Dios prosiguió con las leyes relacionadas con el sacrificio en Éxodo capítulo 15, verso 1. Por eso la señal es el arrepentimiento de sus siervos. Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que cometieron errores, mis amados hermanos, aleluya. Pero, gloria a Dios, necesitan arrepentimiento para que puedan enmendar su conducta. Por la misericordia de Dios se volvió a su favor. Cuando nosotros abandonamos el pecado y cambiamos de actitud, nos volvemos al Señor reconociendo nuestro pecado, entonces la palabra del Señor nos enseña que la ira de Dios se aparta y Dios está dispuesto a perdonarnos, a perdonar al ser humano, porque Dios ama y desea bendecir al ser humano, pero hay que apartarse del pecado. Porque si no nos apartamos del pecado, la ira de Dios está contra nosotros. Así que, qué bendición. La vida del ser humano necesita reconciliarse con Dios.
inmerso en ese camino alternativo, uno que conduce a la vida eterna y el otro que es fruto del pecado, que debe ser enjuiciado por la ira de Dios. Por eso es lo lindo del amor de Dios, que trasciende todas las limitaciones humanas y frágiles, la fragilidad humana. Es quien restaura su pueblo más allá de lo que podemos entender a través de su conciliación con Dios, esa actitud de cambiar. Esto es maravilloso, le pido disculpas ahí, creo que se cortó un poquito ahí el video. Hemos tenido problemas con este bendito internet, pero bueno, bendita sea la gloria de Dios. Así que hay algo maravilloso que nosotros encontramos, mis amados hermanos, a través de esto. Y es ese amor de Dios tan maravilloso que ha transformado nuestras vidas y que ha convertido todas las tragedias que traíamos nosotros en victorias. Él nos ayuda a nosotros y nos da una nueva expectativa diferente, capacitándonos para adquirir sabiduría. Qué lindo lo que es el amor del Señor. Para que podamos, por medio de esa sabiduría, gloria al Señor, salir adelante en medio de las crisis que producen las diferentes situaciones de la vida. Por eso la persona que es dirigida por Dios puede regocijarse en Él, aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en su vida es un consuelo que genera paz a los corazones de los hombres y las mujeres que amamos y bendecimos al Señor. Qué lindo es saber, hermanos, que estamos en un camino de victoria y en un camino de bendición. Por eso lo fundamental para un avivamiento en nuestra vida es lo que nos dice el verso 16 del mismo Salmo. Aparezca en tus siervos, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Oiga qué lindo. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Qué linda palabra del Señor. Moisés, amados hermanos, había implorado a Jehová que se volviera en misericordia, diciéndole que manifestara su obra, en otras palabras, su gloria, que el verdadero creyente da a conocer acerca de Dios con un corazón contrito y humillado, que Dios pone sus riquezas y su gloria en la vida de esas personas. En otras palabras, Dios cambia todo nuestro, amado hermano, entorno, de manera que hoy el anhelo del verdadero Dios que vive en armonía con su Señor. O sea, en otras palabras, nosotros cambiamos todo nuestro entorno y ahora vivimos en una armonía con nuestro Dios, convirtiéndolo en el Señor de nuestras vidas. Por eso es que cuando hablamos de esto, de traer al corazón sabiduría, lo que nos da a entender es que debemos de entender que Dios debe ser no solamente nuestro Dios, sino también nuestro Señor. Porque hay gente que lo tiene como Dios para que arregle sus problemas y sus situaciones, pero no lo tiene como Señor. Pero cuando nosotros entendemos que las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida es por medio de que nosotros lo reconocemos como nuestro Señor. Así que consciente de la necesidad de Jehová, su pueblo debe estar dispuesto a bendecirlo, como dice Moisés en su oración, pidiendo igual como los años que Israel estuvo en aflicción y en miseria, por su desobediencia, ellos habían visto la manifestación del poder de Dios, de su juicio, y ahora le imploran al Señor que les permita disfrutar de su gracia. Y eso es lo lindo, hermanos, que quiero decirle a mi amigo que me escucha, que lo lindo de la palabra del Señor es que así como el Señor, o así como
pasamos en nuestra vida momentos donde posiblemente lo perdimos todo a causa del pecado, aquí vemos una restauración que viene a nuestra vida cuando Dios toma una vida, así como los años que usted vivió en aflicción y vivió apartado del Señor y posiblemente lo perdió todo. Dice que la misericordia de Dios restaura al ser humano de manera que le devuelve todo aquello que el enemigo le ha robado y le ha quitado. Así que eso es lo lindo de la misericordia y el favor de Dios, que posiblemente muchos vinimos al Señor sin tener nada, pero que hoy, gracias a su amor y a su misericordia, Dios nos ha restaurado y ha traído a nuestra vida todo lo que el enemigo nos ha robado y aún más de sus riquezas y de sus bendiciones, como lo enseña la palabra de Dios. Así que, al contraste del profeta de Moisés, el profeta Habacuc también dice que había Jehová de disciplinar a Judá. La experiencia no sería agradable, aunque acepta la voluntad del Señor y la intercesión a favor de Judá, pidiéndole a Jehová misericordia por su pueblo. Toda disciplina, mis amados hermanos, por parte de Dios no es para destruir a los suyos, sino para guiarlos ¿a qué? A que enmienden su conducta, generando reconciliación, y como resultado de esa reconciliación, entonces la misericordia y el amor divino de Dios viene a ese pueblo, que le da una nueva oportunidad para que pueda vivir una vida transformada, arrepentida de sus pecados, y que se regocije en el Señor, produciendo en ellos un avivamiento. Qué lindo es saber que la vida cristiana, la vida del Señor, trae en nosotros, hermanos, una nueva vida, una transformación. Por eso es que nosotros hoy le servimos al Señor y no le servimos al pecado. Para ir concluyendo esta palabra, vea qué lindo lo que nos dice. La sabiduría indispensable para tener éxito, para ser fructífero, que es lo que la Biblia habla. Vea lo que nos dice, la sabiduría como adorno. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirmada sobre nosotros. Sí, la obra de sus manos confirmada. Cuando el pueblo se reconcilia con Dios, la hermosura de la manifestación de Dios viene sobre nosotros. En otras palabras, la presencia real de Dios en nuestra vida, que es una sincera adoración que se produce en nuestros corazones en agradecimiento. ¿A qué? A sus bendiciones. Así que la presencia de Dios en medio de su pueblo viene a santificarlo, y eso es lo lindo del proceso de la vida de nosotros como hijos e hijas de Dios, que cada día se manifiesta en nosotros la presencia de Dios, trayendo gracia y misericordia sobre nosotros, de manera que las personas puedan ver en nosotros la bendición del Señor y puedan ser conscientes de lo indispensable que es la obra de Dios en medio de su pueblo. Por eso Moisés pidió afirmación diciéndole: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirmada sobre nosotros. Sí, la obra, nuestras manos confirmada. En otras palabras, todo, amado hermano, lo que viene a hacer Dios en su pueblo es iluminar a ese pueblo para que pueda aplicar el conocimiento de Dios que emana de su sabiduría, para que el hombre no trabaje en vano en lo que haga, sino que sea fructífero en todo lo que haga. La sabiduría del Señor le pueda iluminar y todo lo que hagan sean cosas de acierto delante de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios nos enfoca y trae sabiduría en nuestros corazones para que todo lo que hagamos esté, amado hermano, dándonos la victoria, para que usted, como dicen, a lo tico no ande como el abejón de mayo, pegando en todo lado, sino que lo que usted haga sea bendecido por el Señor, porque Dios
te va a iluminar, te va a guiar para que todo lo que usted haga pueda ser dirigido por la mano del Señor. Y entonces, si lo que estamos haciendo es dirigido por la mano de Dios, vamos a ver la victoria en medio de nuestras vidas. Y por último, la sabiduría para el éxito, que es algo maravilloso. Vamos a leer el verso 17, el Salmo 16, 3, Filipenses 2, 12 y 1 Corintios 3, 7. Vea lo que nos dice. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirmada sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirmada. Vuelve a recalcar el versículo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es mi complacencia. Oiga qué lindo. Cuando usted obedece y la palabra de Dios, Dios se complace. Y si Dios se complace, ¿qué le puede negar Dios a alguien en el cual Él está complacido? Como le dijo al Señor Jesucristo en un momento dado, este es mi Hijo amado en el cual se complace mi alma. Y hay un salmo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Cuando Dios se complace en la vida de un hombre, de una mujer, la bendición de Dios está sobre esa persona. Por eso la gente reconocía cuando Cristo empezó su ministerio que la gracia de Dios estaba sobre él. Decía, esto que este hombre hace no lo haría alguien si Dios no estuviera con él. Y eso es lo lindo de la vida del creyente, del hijo y la hija de Dios, que cuando van haciendo las cosas de la mano del Señor van viendo una vida fructífera, porque Dios se complace y respalda todo lo que hacemos. Por tanto, amados míos, dice Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Qué lindo, hermanos, porque este pasaje nos afirma la vida de muchos creyentes en este momento. Hay gente que lamentablemente, hermanos, no están dando el fruto que deberían de dar, porque vea qué lindo, Pablo en este momento estaba en la cárcel, pero vea, reconoce a esa iglesia, que esa iglesia madura, que había entendido la palabra del Señor, estaban dando fruto, no solo porque Pablo estaba, sino porque amaban al Señor aún en ausencia de Pablo. Nosotros tenemos que aprender a dar frutos delante del pastor y fuera del pastor, porque al final nuestro pastor es el Señor y es el que nos conoce y es el que sabe. Por eso es lo lindo de la palabra de Dios, tan maravillosa. Y dice el verso 7 el verso 7 del capítulo 3 de 1 Corintios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En Filipenses el consejo de Pablo está dirigido al creyente. ¿A qué? A que esté ocupado en retener su salvación con temor y temblor. Anteriormente el apóstol Pablo había dado gracias porque los filipenses tenían comunión en el evangelio. Eso lo encuentra en el capítulo 1, verso 5. De esa manera estaba señalando que la participación de ellos en un buen testimonio de la difusión del evangelio. Qué lindo, hermanos, como lo dice también 1 Corintios 3:7, cuando el pueblo cultiva una vida de adoración de forma sincera a Dios, atribuyendo a difundir que el mensaje de Dios en forma práctica, en su estilo de vida, transformada por la presencia del Señor. Porque eso es lo que necesitamos los hijos y las hijas de Dios, estar ocupados en estar demostrándole al mundo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no solamente en en las palabras, sino en la práctica del estilo de vida transformada delante de la presencia de Dios, porque es delante de la presencia de Dios que nosotros vivimos, hermano. Enfóquese, mi amigo que me escucha, posiblemente o escuchará esta predicación. Es en la vida del Señor, en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos no del hombre, sino del Señor, porque vivimos en su presencia. Dios espera ver de nosotros un estilo de vida transformada y cambiada por el poder de Cristo. Así que, para cerrar, el Espíritu Santo dota a cada uno de los creyentes con algún don. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades
de la gente a través del servicio de Dios y el propósito de su evangelio en cada vida, mejorando la calidad de vida de cada ser humano delante de su Creador. Un verdadero creyente se convierte en una luminaria en este mundo porque la luz de Cristo brilla en él, la luz de Dios brilla en él. Mis amados hermanos, necesitamos sabiduría para vivir una vida que agrade al Señor, porque vamos a pasar muy poco tiempo en esta tierra y hay solo 2 lugares en la eternidad donde vamos a ir, porque el hombre nació para ser eterno. Un día los que mueran en Cristo resucitarán para estar en la presencia de Dios por una eternidad con este cuerpo que un día morirá, será transformado y cambiado para estar en la presencia de Dios. Pero también los que mueren sin Cristo un día resucitarán con este cuerpo, con todas sus limitantes y con todas sus cosas, y serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre por una eternidad. Así que son muy pocos los años que estamos en esta tierra. Es más la eternidad que vamos a vivir. Así que decida usted en su corazón, mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos escucha, dónde quiere pasar usted la eternidad. Son muy breves los años, necesitamos enfocarnos en buscar, reconciliarnos con el Señor, en buscar, aprender a vivir la vida que agrada a Dios, para que un día que salgamos de esta tierra o tengamos que partir, tengamos la eternidad asegurada en la presencia del Señor. Porque tarde que temprano vamos a tener que estar. Dice la Biblia en Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Una vez que usted y yo muramos en esta tierra, si somos hijos de Dios, vamos a ser salvos. Ya tenemos la entrada a la vida eterna. Pero si no somos hijos de Dios, vamos a ser juzgados para ir a, lamentablemente, a ser apartados por una eternidad a la presencia del Señor. Que Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más compartir su palabra. Pídale en su corazón al Señor que le llene de sabiduría, que traiga entendimiento a nuestra vida. Pidámosle a Dios juntos. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría y entendimiento para entender la brevedad de la vida sobre esta tierra, Señor. Queremos agradarte, queremos vivir una vida que te agrade a ti, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, trae sabiduría y entendimiento al corazón de tu pueblo, al corazón de todos aquellos que escuchan esta palabra, y que podamos vivir una vida que te agrade a ti, Señor, y que todo lo que venga por delante tú puedas tener tu mano para poder tener éxito y victoria en toda nuestra vida y en todo nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.